Gracias a Dios que podemos estar nuevamente unidos y dar gracias también a Dios porque nos permite la vida y la salud. Gracias a Dios por la vida que nos da. Y agradezco a todas las personas que están conectadas. Eso me indica que les interesa su vida espiritual, que tienen hambre y sed de buscar a Dios. Y hoy quiero compartirles algo de lo que he estado leyendo, ¿sí? Algo de lo que a mí me impactó de las últimas 4 predicaciones, pero las 3 penúltimas me han impactado, ¿sí? Y bueno, ahí es donde Dios me habló para compartirles esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia a través de estos medios. Bendecimos, Señor, tu nombre y creemos fielmente que tú estás con nosotros, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Hoy pongo en tus benditas manos, Señor, esta predicación, Padre, que sea guiada por tu Espíritu Santo. Prepara, Señor, nuestro corazón, que tengamos un corazón receptivo, un espíritu enseñable, para que podamos recibir la palabra, el alimento, Señor, y que cada uno de los oyentes seamos tierra buena para que pueda producir, Señor, en nuestra vida y para bendecir a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Y son partes de la Biblia que los que ya tenemos tiempo de ser cristianos, pues leemos. Ya no la sabemos casi de memoria. Isaías 55, 6 y 7 dice de la siguiente manera: Buscad a Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta parte de la Biblia, pues de alguna manera casi me la sé de memoria, pero ¿qué vamos a aprender esta mañana acerca de esta escritura? Y bueno, para empezar, como introducción, quiero hacer contarles un poquito de historia, así a muy grosso modo, de Isaías. Isaías fue un profeta, su libro está entre los libros proféticos, ¿sí? Isaías, el nombre de Isaías significa o quiere decir Jehová es salvación, ¿sí? Y también este profeta Isaías es mencionado y citado en el Nuevo Testamento más de 90 veces aproximadamente. También se dice que murió partido en 2 con una sierra. Y bueno, esto lo dice también la Biblia, ¿no? Solo que hay que estarle leyendo. Ahí en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo, ahí nos dice, no dice el nombre exactamente, pero está hablando de los servidores de aquel entonces y aún los de aquel entonces del Antiguo Testamento y aún los que ya estaban sirviendo y que ya estaban siendo mártires del Evangelio. Dice que murieron apedreados, que murieron golpeados, apaleados, murieron cortados con la sierra, dice aserrados, según dice la historia y los estudiosos de la Biblia, que uno de los discípulos lo subieron al pináculo del templo y lo aventaron y cayó. Pero como no se murió, se dieron cuenta que no había muerto,
pues lo terminaron de matar a palazos, así, a palazos. Y podríamos seguir viendo, ¿sí? El triste final de muchos servidores de Dios, profetas, maestros, evangelistas, en fin, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque la vida del cristiano, el cristianismo, no es tan fácil, pero tampoco es imposible. El cristianismo es un proceso que tiene que ir ascendiendo en nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, nuevamente lo decimos, leyendo la Biblia, orando, congregándose, ¿sí? Compartiendo con otros, ¿por qué no? Que al final de cuentas, pues yo creo que ya a estas alturas de nuestra vida espiritual, la muerte es lo de menos. Yo creo que sería lo más importante y lo único que nos haría pasar del otro lado para llegar a la vida eterna. Y bueno, lamentablemente Isaías, como otros más, murieron, sí, no de una muy buena manera, y dijeran algunos creyentes, ¿no? Y aún servidores jóvenes. Bueno, y entonces, ¿qué chiste tiene ser cristiano y servirle a Dios? Si mira cómo murieron varios. Pero ahorita vamos a ver que para Dios no es tan importante todo esto, ¿sí? Para Dios lo más importante es que en el tiempo establecido por Él dejemos esta tierra, y cuando la dejemos, que ya vayamos preparados para pasar a la eternidad. Pero bueno, en el tiempo que el profeta Isaías escribió su libro, y vamos pues allá al capítulo 55, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, pasaba por un tiempo de desánimo, incertidumbre, apatía, por lo que Dios les decía, por lo que Dios les, pues sí les decía, por lo que Dios les exhortaba, aún por la palabra de amor y misericordia que Dios les decía. ¿Y por qué ese pueblo? Digo, ya desde más antes venía pasando por una situación muy difícil ya de años, y conocemos más o menos la historia, ¿no? de este pueblo de Israel, ¿sí? Pero él se lo ganaba porque pues tenían dioses ajenos, había mucho pecado, estaban contaminados por los otros pueblos. Y tal era la situación tan precaria del pueblo judío de Jerusalén, del pueblo de Dios, que hasta ellos mismos ya estaban contaminando a otros. Y eso le preocupó mucho a Dios. Y yo creo que le sigue preocupando, ¿sí? Y por todo lo que Dios les decía, pues el pueblo de Israel andaba lejos de Dios. Sí se acordaban de Dios, pero no andaban en sus caminos como Él se los había ordenado, como se los había marcado. Sin embargo, Dios les mostró su gracia, su misericordia y amor eterno de una manera incondicional. A pesar de que le estaban fallando en aquel momento, y yo creo que hoy en día mucho pueblo judío le sigue fallando a Dios. Sin embargo, como en aquel entonces, hoy en día, el amor de Dios, su misericordia y su gracia eterna e incondicional, la sigue expresando y la sigue ofreciendo. No es un Dios que busca adeptos, es un Dios que busca hijos. Por eso, ¿por qué? Porque nos ama, ¿sí? Entonces, Dios les muestra su amor eterno y incondicional. Cuando digo incondicional, no quiere decir que se viviera,
que vivieran como quisieran y que de todas maneras pues Dios habría de hacer lo que ya les había prometido. ¿Sí? Pero el propósito de Dios para el pueblo judío y también para nosotros hoy en día es que lleguemos a la vida eterna. Pero para esto, bueno, pues tenemos que hacer varias cosas aquí en la tierra. ¿Sí? Y esta invitación la encontramos ahí mismo, en el versículo 6 de Isaías 55. Ahí encontramos esta invitación que yo creo que todos los oyentes, por los medios que estamos transmitiendo, se lo saben de memoria. Y esto hasta se lo enseñan a los niños en la escuelita dominical. Dios les hace una invitación. Fíjense, no es una orden exactamente, es una invitación que Dios le está haciendo al pueblo judío. Y les dice, se los voy a parafrasear, búsquenme mientras puedo ser hallado, llámenme, oren, platiquen conmigo en tanto que estoy cercano. Y cuando dice en tanto que estoy cercano, es que el pueblo ya estaba muy, muy distanciado de Dios. Pero muy distanciado de Dios. ¿Sí? Y les dice, búsquenme. Y esta invitación a buscar a Dios deja la puerta abierta, invitando a todo el que quiera. Y ahí en el versículo 1 de Isaías 55 lo podemos ver. Aquí ya no se refiere solamente, bueno, de primera mano se refiere al pueblo de Israel. Y dice, a todos los sedientos les está invitando Dios. Ya no es solamente el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, aparte de que fue contaminado por otros pueblos, él ya estaba contaminando a las nuevas generaciones de otros pueblos que no eran judíos. Y por eso Dios, con la preocupación de que ya esto ya estaba tomando un cauce totalmente diferente a su plan, dice, a todos los sedientos, primeramente el pueblo de Dios, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Ya aquí la invitación desde más antes, ahorita vamos a ver, desde más antes ya Dios estaba llamando primero al pueblo judío y después a toda la gente que quisiera, porque ya la situación, imagínense, si el pueblo judío estaba mal, ¿cómo estarían las demás personas? El pueblo judío ya estaba contaminando a las generaciones de los pueblos circunvecinos. Aun cuando Dios nunca, hasta el día de hoy, ha dejado de señalar al pueblo judío como el pueblo escogido de Él, el pueblo escogido de Dios. Así es que la invitación pues queda abierta para todo mundo, y esa invitación no solamente es en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento esta invitación quedó abierta para todos los que escucharan, todos los que creían, ¿sí? Y hoy en día también esa invitación lo podemos ver en Romanos 1:16. Aquí ya habla del Evangelio, que es lo mismo la palabra de Dios de aquel entonces. Y aquí en el libro de Romanos nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, acuérdense de esta palabra, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Por eso Dios siempre le ha dado su lugar hasta el día de hoy al pueblo judío. En aquel entonces,
pues no era un evangelio como nosotros lo conocemos, pero sí era la palabra de Dios, y Dios les daba la nueva, las noticias frescas, diciéndoles pues que se arrepintieran, que vivieran. Aunque Dios ya les había dado leyes, ordenanzas, etcétera, etcétera, ya lo sabían. Cuando Isaías escribe su libro, ya gran parte del Antiguo Testamento ya estaba escrito. Y el pueblo pues lo tenía que leer, y bueno, y si no lo leía, o si lo leía, pues nomás lo leía como muchos hoy en día, que leemos la Biblia, pero pues no nos aplicamos, no la vivimos, ¿sí? Entonces, aquí quiero resaltar que Dios no está echando fuera a nadie, pero no va a dar, no va a desechar al pueblo judío. Hay quienes dicen, esto no lo dice la Biblia, que el pueblo judío ya Dios lo desechó, y que todo lo que el pueblo judío había de recibir ya se lo está dando a la iglesia hoy en día. Eso dicen, no lo dice la Biblia, pero vamos a suponer que es verdad. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia, como familia, como personas? ¿Estamos igual, peor o mejor que el pueblo de Israel en aquel entonces, cuando Dios les dice vengan a comer, y a todos los que están escuchando, vengan a tomar, a comer, sin dinero, vengan? ¿Por qué? Porque pues el propósito de Dios en aquel entonces, como hoy en día, a través de Cristo, era salvar a su pueblo, sacarlo de toda esa situación. Ya lo había sacado de la esclavitud, pero el pueblo ya había caído en la idolatría, en el fanatismo, en la desobediencia, en el pecado, etcétera, etcétera. Entonces Dios quería salvar a su pueblo de esa situación. Y hoy en día es lo mismo. El corazón de Dios está preocupado no solamente por el pueblo judío, sino por cada uno de nosotros que no somos judíos. Por eso dice que primeramente al judío primeramente, y también al griego. Ahorita les explico un poquito acerca del griego. En Romanos 2, 9, del 7 al 11, aquí ya está más avanzado el asunto. Dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, acuérdense de esta palabra también, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Quiero explicar un poquito aquí antes de continuar. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es esto? Es lo que puede suceder, o lo que le va a suceder a los que no creyeron, a los que no obedecieron. Dice aquí, sobre todo ser humano. Si Dios no hace excepción de personas y abre las puertas no solamente para su pueblo, sino también para nosotros, entonces justo es que todos, como dice el dichito muy mexicano, muy coloquial, o todos coludos o todos rabones, ¿sí? Y el pueblo de Israel, sí, es el elegido por Dios, es el que Dios apartó. Por eso dice que son, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel, o sea, de Cristo o de Dios, que nos llamó de las tinieblas, o sea, del pecado, a su luz admirable. Y para todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, hasta en eso Dios tiene al pueblo judío como preferencia, por decirlo así. Es otra palabra más que ahorita se me fue. Le está cumpliendo lo que le prometió hasta el día de hoy. Al judío primeramente y también
al griego. ¿Por qué al griego? ¿Será que nada más Dios se refiere al judío y a los griegos y los demás? ¿Por qué Pablo escribe al judío primeramente y también al griego? Pues resulta que en Grecia, en aquel entonces, era una nación de gente muy, muy, muy elocuente, tenían mucha sabiduría, muy estudiosos, ¿sí? Y también eran muy vanidosos, porque ellos mismos decían que los que no son sabios, que los que no son griegos, ¿sí? Los que aparentaban ser griegos. ¿Y por qué? Porque mucha gente de varias naciones se llegó a Grecia y empezaron a aprender la cultura de ahí. Inclusive hablaban también el dialecto, ¿no? El idioma de ahí, las gentes que venían de otros lados, y les gustaba porque se sentían de la alta sociedad, se sentían sabios, se sentían por encima de mucha gente, y eran gente de varias naciones, de diferentes lugares, ¿sí? Y llegaban, ¿y qué es lo que hacían? Se interculturalizaban. Empezaban a meterse a la cultura griega, empezaban a aprender pues lo que los griegos tenían, sus costumbres, ¿sí? Sus culturas, para sentirse griegos, pero eran muchos de muchos lugares. Entonces cuando Pablo dice, y también al griego, está hablando de todos los que no son judíos, entre los cuales nosotros estamos ahí, porque no somos judíos. Somos judíos por adopción, pero no somos el pueblo que Dios escogió desde aquel entonces. ¿Sí me explico? Pero sin embargo, también somos especiales para Dios. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque Cristo es el hermano mayor. ¿Sí? Cristo es el que pagó el precio, y en Cristo todo el que llega a Cristo nace de nuevo y es una nueva criatura, es una nueva creación. Por eso dice creación, que somos una nueva creación, pueblo adquirido por Dios. Y cuando llegamos a Cristo, pues también entramos a ese nivel de santidad. Por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, dicho esto, entendemos que cuando dice griego, no nos vayamos ahora sí que en la finta de que, judíos y griegos y los mexicanos. No, ahí Pablo estaba hablando de todos los que llegaban a Grecia, y se refiere a todo ser humano que no era judío. Primeramente son los judíos que reciben la bendición, pero también en la justicia de Dios, el pueblo judío también recibe, pues si no la maldición, pero sí recibe todo lo que acabamos de leer. Continuamos. Dice, pero gloria y honra, no, ese es el versículo 10, sí es cierto, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y nuevamente, el judío primeramente y también al griego. Cuando dice gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, no solamente Dios está diciendo que eso lo recibiremos si es que hacemos lo bueno aquí en la tierra. Sí, lo vamos a recibir, sí, con sus respectivos problemillas, porque Jesús ya lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Cuando vivas en el mundo vas a tener problemas. Pero no te preocupes. Yo ya vencí al mundo. Tú vas a recibir gloria y honra y paz porque tú haces lo bueno. Y esto es primeramente al judío y también a toda la humanidad, o al griego. ¿Sí? Versículo 11, y ahí terminamos. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Alguien dijera, si no hay excepción de personas, ¿por qué pone primero al judío y después a los demás? Bueno, es que Dios aquí está cumpliendo con lo que le prometió al pueblo judío. Sin embargo, el pueblo judío no estaba cumpliendo con lo que Dios le estableció.
Por eso es que Isaías está escribiendo esta parte, ¿sí? El pueblo judío no estaba pues obedeciendo. Y aquí la pregunta es, para ir aplicando, la pregunta es, ¿cómo estamos con nuestra relación personal con Dios? Dios tenía una relación personal con el pueblo judío. Y esa relación personal de Dios hacia ellos todavía sigue vigente. Pero ¿qué crees? La relación que el pueblo judío en algún momento tuvo con Dios ya está truncada, ya no es como antes. Sin embargo, la relación que tiene Dios con ellos sigue en pie, sigue igual, los sigue respetando, les sigue dando su lugar, aunque el pueblo ya no. Y esta es la causa de lo que escribió Isaías. Por eso Dios le hace el llamado tanto al pueblo judío, aún hoy en día. Históricamente se los estaba diciendo antes de que llegara el Mesías. Pero todavía hay pueblo judío, pero también hay pueblo que no es judío, que somos nosotros. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, les dio una nueva vida ahí. Empezó a platicar con ellos, empezó una relación más estrecha. Pero aún en el camino, para llegar a la vida eterna, el pueblo se empezó a portar mal. Empezó a hacer cosas indebidas, empezando, entre otras cosas más, empezando por el becerro de oro, que ya lo hemos leído, ¿sí? Por eso Dios le dice al pueblo judío, y nos dice también a nosotros, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Vamos a hablarlo de una manera más personal, porque la relación de Dios con nosotros es firme. Él no ha menguado en nada. Yo no sé cómo tú estás con tu relación con Dios, pero Él dice, búscame mientras me puedas encontrar. Búscame mientras me puedas encontrar. ¿Cómo está tu nivel de santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tu nivel o mi nivel no es el mejor como el del pueblo de Israel en aquel entonces y quizá hoy en día también, el Señor nos invita a que le busquemos. No está aplicando ningún castigo, no nos está llamando la atención, no nos está regañando, no nos está poniendo el dedo acusador. No, el amor, la misericordia y la gracia de Dios, que es eterno, nos dice, vengan, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Llámenme, ya casi no los escucho. Platíquenme, yo los estoy escuchando. Llámenme, dice. En tanto que estoy cercano. ¿Por qué en tanto que está cercano? ¿Será que algún día Dios se va a alejar de nosotros? Probablemente sí. Se va a alejar de una parte de la humanidad. Miren, ahorita la relación de Dios con la humanidad es parejo, aunque la humanidad no todos somos parejos en nuestra relación con Él. Pero dice, búsquenme en tanto que estoy cercano, porque un día vamos a estar lejos de Dios. Y no meramente va a ser de que te vayas al mundo, eso será el principio de la lejanía, porque un día Dios ya no va a estar en esta tierra y tampoco va a estar donde otros van a estar. Mientras estamos en esta tierra, el Señor nos dice, búscame, llámame, platica conmigo, en tanto que estoy cercano. Yo te estoy escuchando, pero yo ya no escucho tu voz con claridad. Ya no me amas como antes. Por eso Dios escribe ahí en Apocalipsis a una de las iglesias. Y tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya te escucho menos. Solo escucho palabras repetitivas. Por eso Jesús
Dijo, cuando ores, cuando platiques, cuando busques a Dios, cuando estés cerca de Dios, no digas vanas palabrerías. Por eso Dios nos dice, búscame en tanto que estoy cercano. Un día ya no me vas a encontrar. Ya no me vas a encontrar. La puerta se puede cerrar. Y esto es por amor y gracia de Dios hacia nosotros. Pero en el versículo 7, tanto a nosotros como al pueblo judío en aquel entonces, de una manera histórica, les da algunas recomendaciones. Primero les dice, búsquenme mientras puedo ser hallado. Llámenme en tanto que estoy cercano. Y les da algunas recomendaciones. Ya se las había dado, no como lo vamos a leer, pero ya se las había dado. Y les dice, búsquenme, vengan, búsquenme, yo estoy cerca. ¿Sí? Y les dice algo de lo que estaban viviendo mal. Dice, deje el impío su camino. Imagínate, deje el impío su camino primeramente al judío y también a los que les rodeaban porque andaban mal también. Bueno, casi siempre andaban mal, pero ahí andaban peor. Si el pueblo judío andaba mal, imagínense los pueblos, la gente que les rodeaba, andaban peor. Y por eso les da el consejo, recomendaciones. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, acuérdense, pensamientos. Y ya, regrésese al camino de Dios, vuélvase a Jehová. Dios tendrá misericordia de todo aquel que se acerca a Él, que deje la impureza en su camino, que ya no cometa más pecados, que ya piense como debe de ser. Vuélvase a Dios y Él tendrá misericordia. Regrésense al Dios nuestro, porque Él es amplio en perdonar. No es una versión, yo así lo entendí ahorita, no es otra, una versión nueva. Les está dando estas recomendaciones. Pero si vamos al capítulo 1 de este mismo libro de Isaías, versículo 16, miren, tan mal estaba el pueblo que miren, dice, lávense, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Ya, o sea, era de plano malo. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mí, de mis ojos, y dejen de hacer lo malo. Quiero leerles esto, no lo puse ahí para estarlos leyendo, pero miren lo que Isaías le escribió al pueblo judío, la situación en que se encontraba en el versículo del capítulo 1, ¿sí? Y 2, versículo 2 dice, y lo dice con mayúscula, escuchen cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué había Dios, oh Jehová, crié hijos? Crié hijos y los engrandecí. O sea, les di su lugar. Y ellos se rebelaron contra mí, perdón. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo, Israel, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero ¿cómo no va a tener conocimiento si ya tenían ahí la palabra? Bueno, tenían al profeta ahí. Así es como empieza el libro. Israel ya estaba en una situación difícil. El mundo, cuando llegó Cristo, también estaba en una situación difícil. Por eso Cristo vino a salvar a los suyos. Sin embargo, los suyos no le recibieron. Y aquí es donde entramos nosotros, o como dice Pablo, a los griegos. ¿Sí? Y también nos está dando
esta oportunidad, pero también nos está diciendo, miren, ¿desde cuándo les estaba diciendo? Ya cambien de actitud, cambien de mentalidad, ya, ven, mejor los animales, esto está tremendo, mejor los animales conocen a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Pero mi pueblo, el que yo engendré, el que yo levanté, al que yo le di su lugar, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y si les escarbamos un poquito, no tenían conocimiento de Dios, no porque no lo conocieran. Cuando dice no tiene conocimiento, es que era un pueblo totalmente rebelde. Mira, a nosotros Jesús nos sacó también del pecado, de tierra de servidumbre. Nos sacó de ahí. Igual que el pueblo de Israel, hemos estado caminando en el desierto. Quizá vamos a llegar pronto a la tierra prometida. ¿Sí? Pero no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. ¿Tú cómo vas en tu desierto? ¿Cómo vas en tu desierto? ¿Como el pueblo de Israel? ¿O vas caminando? ¿Sí? Creciendo, fortaleciéndote en el Señor, tomando la fuerza para que puedas entrar a la tierra prometida? No lo sé. El pueblo no entendía. Aquí nos acaba de decir, mi pueblo no entiende. ¿Sí? El pueblo de Israel no entendía lo que Dios les decía. ¿Ustedes creen que no entendía? Una cosa es no entender y otra cosa es no quererlo hacer, o lo que es lo mismo, no obedecer. Entonces, ante todo esto, Dios les tuvo que decir lo que nosotros no sabemos, lo que recibimos hace algunas 3, 4 predicaciones atrás, lo que nos explicó nuestro hermano Samson. Les tuvo que decir, versículo 8, y creo que no lo apunté ahí. ¿Qué dice el versículo 8? No entendían, no obedecían. Una cosa tan sencilla, porque ellos querían a fuerzas, como en el becerro de oro, querían que Dios bajara y que se los dijera de una manera personal. Cuando tenían ahí al profeta, al representante de Dios para el pueblo. Y lo mismo hoy en día. Hoy tenemos, Cristo estuvo aquí en su ministerio, en su vida pública, por 3 años y medio. Pero no nos dejó solos. Ahora tenemos al Espíritu Santo, como en aquel entonces el pueblo tenía a Isaías, que Dios le hablaba a través del profeta, y otros profetas, pero estamos hablando de Isaías. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo, es el medio por el cual Dios nos habla. Y a ver si se acuerdan de este versículo 8. Digo, a lo mejor se lo saben de memoria, pero a ver si se acuerdan. Esto es bien importante, porque a ver si se acuerdan. Han de recordar que en las 3 predicaciones anteriores, el Dios, ahí se me fue ahorita el Dios incomprensible, es el título de 3 predicaciones que nos dio nuestro hermano Sam. Y uno de sus versículos, que no lo leímos, pero nos dejó de tarea, no para hacer un examen, nos dejó de tarea por el bien de nosotros, estudiar todos los versículos. Yo no sé si tú ya lo hiciste. Pero el pueblo de Israel tenía la palabra, pero no la leía. Y si la leía, no la entendía.
Y si no la entendía, pues no la aplicaba. Y si no la aplicaba, pues en lugar de hacer lo que Dios les ordenaba, pecaban y hacían cosas tremendas. Por eso es todo esto. Por eso Dios les tuvo que decir, a ver, ustedes no entienden, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, por eso les dije, por eso le dice en el versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. En aquel entonces, y probablemente hoy en día, muchos cristianos viven en sus pensamientos. Creen que le están agradando a Dios. Y lo peor del asunto, creen que con eso pues van a pasar a la vida eterna. Yo quiero decirte una cosa, que no es así. Dios les tuvo que decir, miren, mis pensamientos no son como los de ustedes. Porque ustedes nomás piensan en esto, en puras cosas malas. Puras cosas que les afectan a ustedes. Mis caminos no son como los de ustedes, caminan por donde quieren, les decía el pueblo judío. Y hoy en día también nos llega a decir el Señor. Cuando dice pensamientos, hay una parte de la Biblia que nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, considera a Dios en todos tus caminos. Que deje sus pensamientos, que deje su camino. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Hay un solo camino. Bueno, y hasta lo dice la palabra, ¿sí? Y esta también nos la apuntó Sam en las predicaciones que nos dio. Y Jesús dijo, yo soy el camino. En aquel entonces Dios era y es el camino. Era para el pueblo judío y es hoy en día para nosotros y también para el pueblo judío. Pero Dios les tuvo que decir, a ver, ¿saben qué? No me entienden, pues les voy a decir que nunca me van a entender como ustedes quisieran, pero tienen que dejar sus pensamientos para que empiecen a entender un poquito cuál es mi plan para ustedes. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice Dios. Pero quiero decirte algo. Hoy nos lo dice también ahí, y si lo leíste, bueno, pues ahí en el libro de Mateo 6, sí, en Mateo 6, no es cierto, perdón, es en Juan 8, 23 y 24. Dios les dijo en aquel entonces, y Jesús en esta era, en el tiempo de la gracia, les vuelve a decir en aquel entonces a los que le escuchaban y con los que él hablaba, y nos vuelve a decir a nosotros, por eso está escrito, dice, y Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, y yo no soy de este mundo. Y de ahí viene el consejo, que busquemos las cosas de arriba. Jesús dio el consejo, busquen las cosas de arriba. Lo mismo que Dios le estaba diciendo al pueblo judío y aún a los que no eran judíos en el Antiguo Testamento. Búsquenme, lo dice en el versículo 6. ¿Sí? Y aquí les dice, a ver, nunca vamos a estar a la par. Yo no voy a estar a la par de ustedes, ni ustedes a la par de mí. Injusto sería Dios, mucha atención, si nos pusiera a la par de Él. No entenderíamos absolutamente nada. Nada absolutamente entenderíamos. Y este pueblo, a causa de sus costumbres y su manera de pensar, le tuvo que decir esto. ¿Sí? Hoy día hay muchas personas y cristianos que viven como quieren y piensan lo que les gusta según sus gustos. Y así como piensan, es como viven. Piensan lo que les interesa, lo que les gusta.
pero no piensan de alguna manera como Dios nos está hablando, ya no como pensar como Dios. Pero mucha atención, no lo traigo escrito, pero dice la Biblia, que nosotros, mucha atención, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya, Dios ya se bajó. En aquel entonces, bueno, pues tus caminos son los míos. Cristo dijo, es que yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo. Pero se bajó Cristo y dijo que ustedes tienen mi mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo? Porque Cristo fue terrenal como tú y como yo. ¿Y por qué nos dice que tenemos esto? Que tenemos la mente de Cristo. Porque pensando como Cristo, hombre, nosotros podemos entender y podemos comprender lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está dando además también, porque muchas veces ni siquiera entendemos lo que Dios nos da, pero sí lo recibimos. Y como no sabemos entenderlo, cómo nos los da y por qué nos lo da, lo malgastamos, lo malusamos, ¿sí? Y bueno, hoy en día también hay mucha gente que camina, valga la expresión, en su camino, en su sendero, ¿sí? Y que piensa como él quiere. Hay una persona que estuvo en la familia, que ya no está, que su dicho era, a mí déjame. Dios y yo nos entendemos. Y llevaba una vida tremenda. Al final de cuentas, pues se dio cuenta, valga la expresión, de que tenía que pensar diferente. Familia, el peligro para cristianos de no más de 10 años es que creemos y pensamos que por derecho de antigüedad vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Y sabes qué? No es así. Si Dios nos dice buscar a Dios mientras puede ser hallado, no solamente es porque el pueblo judío estaba muy mal, no solamente porque quizá tú o no sé quién pueda andar muy bajo espiritualmente. Si tú te sientes bien, ¿sabes qué? Hay que buscar a Dios siempre, diario, diario, diario. ¿Sabes por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y son para ti y son para mí. ¿Sí? Cada día es diferente a otro, por eso dice que cada día, dice la Biblia, que cada día trae su mismo afán. Bueno, ¿cómo te sentirías que durante un año comieras caviar? No otra cosa, puro caviar, o que comieras puros frijoles durante un año, desayuno, comida y cena. Que comieras pura barbacoa durante un año, desayuno, comida y cena, no otra cosa. ¿Cómo te sentirías que comieras pura sopa de verdura, desayuno, comida y cena, etcétera, etcétera? ¿Cómo te sentirías? Hasta lo más rico, pues nos llega a fastidiar, ¿sí? Pero quiero decirte una cosa, que tu relación personal con Dios no va a ser como los frijoles que quizá comemos diario, porque no hay para otra cosa. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nuestra relación con Dios siempre será diferente en el sentido de que va ascendiendo, 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 va mejorando cada día, porque tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. ¿Sí me explico, familia? No podemos darnos el lujo, y menos en estos tiempos, de echar la concha, como se dice de una manera coloquial. Es importante que nos acerquemos a Dios. Y si tú o yo o cualquiera de los que me está escuchando tiene problemas de lo que está diciendo aquí el versículo 7 de Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Sabes qué? Ya no podemos estar perdiendo el tiempo.
Ya no podemos estar pensando, ya mañana, ahora sí, empezando el año, ahora sí, ahora sí, ya voy a portarme bien, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de decir groserías, ya empezando el año, ahora sí, ya voy a dejar de hacer esto y esto otro. ¿Por qué te esperas? Hay mucha gente que en Navidad hace promesas y en Año Nuevo hace promesas. Y ni bien termina ese periodo que le llaman Guadalupe Reyes y ya está igual y peor. Hoy es el día, familia. Si tú tienes que dejar algo, malos pensamientos, orgullo, soberbia, vanidad, el yo, el ego, ¿no te gusta que te digan tus errores? ¿No eres capaz de reconocerlos? Porque a lo mejor ya no tomas, a lo mejor ya no fumas, a lo mejor ya no te drogas. Pero ¿qué de nuestro mal carácter? ¿Qué de esas cosas que nadie nos las invita? Es lo que tú y yo traemos por dentro. ¿Ya empezaste a reconocer tus errores? ¿Ya empezaste a cambiar tu mentalidad? Aquí dice que dejemos nuestros pensamientos. Necesitamos cambiar la mentalidad, familia, para bien. ¿Sí? Y tú que me estás escuchando en otras redes, ¿tú qué vas a escuchar? Esta predicación. Porque a lo mejor te lo vas a encontrar. A lo mejor no te reúnes con regularidad en este canal, pero a lo mejor te lo vas a encontrar. Tú que vas a escuchar esta palabra, tú que la estás escuchando, es importante que ya tomes una decisión en tu vida. Ya no hay tiempo para perder. Alguien me dijo, oiga, ¿y cómo le hacen cuando van a evangelizar? ¿Reciben a Cristo y luego? ¿Y cómo le hacen ahora que se esté predicando por las redes sociales? Y la gente recibe a Cristo. Y luego, ¿cómo le hacen para la oración de fe? Mira, Dios es sabio. Y Él tiene todo preparado para todo tiempo. Ahí en el libro de Romanos, que nos lo sabemos de memoria, capítulo 10, versículos 9 y 10. Tú que me estás escuchando, y aún tú si quieres renovar tus votos con Dios porque sientes que no estás en tu mejor momento, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, acuérdate de esta palabra, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tú que me estás escuchando, le puedes decir a Dios con todo tu corazón, Señor, yo confieso ahora con mi boca que Jesús es mi Señor. Y también creo que Él es el que dio su vida por mí. Y lo creo en mi corazón. También creo que te resucitaste, que te levantó de los muertos. Porque yo quiero ser salvo. Yo quiero resucitar en el día postrero. Se lo puedes decir. Ahí con tus palabras. Si necesitas que alguien te guíe, por ahí hay un teléfono que sale. Pero tú lo puedes hacer. Porque va a venir el tiempo en que ya no se va a poder hacer personal. O sea, de persona con persona. Va a ser tú solito. Porque va a llegar la necesidad. Por eso dice la Biblia que todo ser humano doblará la rodilla delante de Dios. Y es esto precisamente. Llegará en el momento en que tú necesites una restauración espiritual. Y esto es nacer de nuevo. Eso es para ti que me estás escuchando. Y también para que no haces comentarios, que no te vemos, pero que te estás conectando. Esto es para ti. Abre tu corazón a Jesús. Confiésalo con tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la salvación. De nadie más viene.
Y bueno, la gente vive y piensa lo que quiere y cree que eso es el cristianismo. ¿Y por qué nos va mal, como al pueblo judío? Porque no buscamos a Dios como lo necesitamos. Mas si lo buscamos conforme a su voluntad, las cosas son diferentes. Mateo 6:33, otro versículo que nos lo sabemos de memoria. Mateo 6:33. Si lo buscamos como lo necesitamos, no como nosotros queremos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Lee el contexto del texto. Pero te puedo adelantar algo. Una de las cosas que serán añadidas es tu salvación. Pero tenemos que buscar primeramente a Dios. ¿Sí? Colosenses 3, 1 y 2. Ya casi termino. Colosenses 3, 1 y 2 también nos busca. Nos invita, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si tú ya recibiste a Cristo, si tú dices, ya resucité, ya soy una nueva criatura, porque a vida nueva Dios me ha traído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este texto también está escrito en lo que tenemos que estudiar. Las cosas viejas pasaron. O sea, si tú ya has resucitado, ya eres nuevo con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está sentado, me trae a la mente este texto de la predicación del mesero. Busca las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios Cristo. No es que nuestra vida aquí en esta tierra sea menos importante, pero quiero decirte, y tú lo sabes, te lo vuelvo a repetir y me lo digo a mí mismo, esta vida tiene caducidad. Un día vamos a dejar esta tierra, y más directo, un día nos vamos a morir. Pero mientras estemos en esta tierra, es necesario buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Por eso Dios dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Pero la mayoría le busca para pedir y pedir y pedir y pedir. No me alcanza más el tiempo, pero hay más partes de la Biblia donde dice que si me buscan, ¿para qué me buscan? ¿Para adorarme? ¿Se lo estoy parafraseando? ¿O me buscan para pedir? Busca las cosas de arriba. ¿Y qué es esto? A lo mejor dices, pero ¿cuáles son las cosas de arriba? Quiero decirte una de ellas. Buscar las cosas de arriba. Una de ellas, entre tantas, es que en tu corazón haya un ardiente deseo y anhelo de estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero mientras sucede eso, puedes estar disfrutando la presencia de Dios en esta tierra, sin descuidar tu vida material. Por eso dice Cristo, busca. Si ya te sientes que eres otra persona, adelante. Y si no, pues búscame mientras pueda ser hallado. Pero tienes que hacer estas cosillas que Dios nos está diciendo al pueblo judío y a nosotros. Que dice, deje el impío su camino. Deje sus malos pensamientos. Deje de pecar, como lo dice en el versículo 16 de Isaías 1. Necesitamos dejar eso. A lo mejor tú ya eres cristiano, pero no has dejado de todo en su totalidad, y eso no te permite, primero, escuchar y entender un poquito, en lo más posible, lo que Dios quiere para tu vida. Eso no te deja. Y no te deja pensar y anhelar las cosas de arriba. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? El que me sigue y que anhela su vida, la perderá.
Pero el que la pierde por mí, ¿qué dice? La hallará. Está hablando de la vida eterna. Repito, no es que te descuides en tu vida aquí en la tierra y no en nuestra vida. No, pero podemos llevar una mejor calidad de vida. ¿Qué estamos pensando? ¿Sí? ¿Qué estamos pensando? Y quiero terminar con lo siguiente, y vamos a leer nuevamente ahorita Juan 8, 23 y 24. Y aquí es donde en mi corto entendimiento, en mi corto coeficiente intelectual, pude entender un poquito el porqué, el título, el Dios incomprensible. Quizá no entiendas todo de Dios. Quizá no entiendas ni comprendas lo que Dios te dice o nos dice. Ya se lo dijo al pueblo judío, a la gente del pasado, y nos lo dice nuevamente también a nosotros en la persona de Cristo. Y les dijo, ustedes son de abajo, viven aquí, pero no van a ser eternos aquí. Yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, pero ya nos había dicho, busquemos las cosas de arriba. ¿Sabes? Quizá muchos nos vamos a quedar con el Dios incomprensible al 100%, pero tú puedes hacer algo más. No vamos a poder entender a Dios. ¿Quién va a entender sus pensamientos? Lo dice la Biblia. Nadie los va a poder entender. Pero quiero decir una cosa, que los pensamientos que Dios tiene para ti, para mí, aunque tú y yo no los entendamos, Él sí los lleva a la práctica y sí cumple. Antes de terminar, quiero decirte, en el versículo 10 de Isaías 55, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Aquí mucha atención. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Por qué ha salido de su boca? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te lo está diciendo. Que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra salió del corazón de Dios para ti de una manera personal. Y para el pueblo judío y para todo aquel que cree. ¿Y sabes qué? Esta palabra se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso dice que no volverá esta palabra vacía. Si Dios te dio esta palabra, la que tú has escuchado, yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios que te ayudo y te sostengo de tu mano derecha. La está cumpliendo. Y si no la ha cumplido, la va a cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué dice que su palabra no volverá vacía? Porque su palabra va a llegar a nosotros cuando es logos. Pero cuando la hacemos rema, que la estamos viviendo, entonces esa palabra va a llegar personificada a una persona que somos tú y yo. Por eso dice, busca las cosas de arriba. Pero hay mucha gente que piensa que solamente es que si Dios le dijo, tú vas a prosperar, tú vas a tener mucho dinero, tú esto, tú lo otro, y tú esto y tú lo otro, y vas a hacer aquí, vas a hacer allá, y todo esto es terrenal. Puede ser que sí, pero la vasta mayoría de gente y de cristianos se quedan ahí. Ah, Dios ya me dijo que yo voy a tener mucho dinero, y su palabra no vuelve vacía, sino que se va a cumplir.
y va a cumplir el propósito para lo que fue enviada. Pero a Dios no le está interesando tu riqueza o tu pobreza. Digo, no le interesa en primer lugar. Si no, eso lo pone en segundo, quizá en tercer lugar. Le interesa tu vida, le interesa mi vida, le interesa nuestra eternidad. Por eso es que su palabra no regresará vacía. Y si no podemos entender a este Dios incomprensible, si no lo podemos comprender, si no entendemos gran cosa, ¿te acuerdas de las palabras que te dije? Acuérdate. Hay dos principios que son muy importantes. No vamos a entender todo de Dios, no lo vamos a comprender todo a Dios. Pero escúchame bien, Dios nos ha dado al 100% una completa capacidad de creerle y de obedecer. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos leyendo? El que cree, todo le es posible. Que si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tus labios, entonces serás salvo. Esto lo dice ahí en el libro de Romanos. Y espero que hayan apuntado las citas. ¿Sí? Entonces, no te preocupes no te preocupes tanto. Si no le entiendes a Dios, no lo comprendes. Alguien me decía, es que yo no comprendo a Dios. A lo mejor tú también tienes la misma. Es que no entiendo. Yo no comprendo a Dios, pero te tengo una gran noticia. Escúchame bien. Ahí, en estos dos puntos importantes, de la alta capacidad que Dios nos dio para creerle, o sea, de fe, y para obedecerle, ahí, si tú no comprendes a Dios, Dios te está comprendiendo al 100% a ti. Pero si tú te quieres aferrar a esta tierra, pues ahora sí, yo no puedo hacer nada. Quizá Dios tampoco, a lo mejor sí. Hay palabras muy fuertes en las que si nos queremos aferrar, el Señor nos saca porque nos saca. ¿Sí? Ahí está, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No, hay otras palabras, pero termino con esto, familia. ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿De todo corazón? ¿Lo estamos buscando como el pueblo judío? El pueblo judío ya casi que la tenía segura, y tan segura por el amor y la gracia de Dios, que ya ni le obedecían. Ya anduvieron haciendo barbaridad y media. No te confíes, familia, no nos confiemos. Tenemos que buscar a Dios diario. Tenemos que leer la Biblia diario. Tenemos que congregarnos todas las veces como iglesia que tenemos establecido. Es importante. Les dejo esta palabra en su corazón, familia. Y el título de esta predicación es una parte de un versículo que no lo mencioné, pero también está en la Biblia. El que busca, encuentra. Este es el título. Sigue buscando, porque cada vez que busques y busques vas a encontrar más y más y más y más y más. El que se mete en una mina de oro, le escarba, le busca y encuentra, le escarba, le busca y encuentra. Y ya cuando la mina está en peligro de caerse o ya no tiene, pues ya ahí le deja. ¿Sabes qué? Esta mina, no solo de oro, esta mina de eternidad, escárbale, búscale, encuentra. Y yo creo, muy en lo personal, que cuando lleguemos al reino de los cielos, todavía vamos a encontrar más cosas que no hay en esta tierra. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
pues se las dejo y agradezco su atención. Espero en Dios que le busquemos y pongamos a la práctica lo que hoy nos enseñó. Recomendación: escuchen las predicaciones del Dios incomprensible. Vuelvan a escuchar, lean los textos, es importantísimo, léanlos. Y bueno, pues saludos a todos, gracias por conectarse en las diferentes redes sociales y que Dios les bendiga. Les dejo con estos anuncios. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.